Vamos a empezar pasando 5 minutos de las 7 de la noche. Vamos a empezar nuestro journal semanal que el Hospital Enrique Garcés se ha encargado de realizar como una etapa académica para los médicos residentes, dirigidos hacia los médicos residentes, los posgrados de las diferentes universidades. De antemano quiero pedirles disculpas al doctor Novido y a todos la ausencia del doctor Soto, que es nuestro jefe, nuestro líder de servicio, porque en este momento está de guardia y me parece que está un poco ajetreado con cirugías o cosas del hospital. Por eso me he tomado el atrevimiento de tomar la pauta para dar el inicio a la reunión. De primera mano queremos agradecer la presencia de nuestro invitado especial, el doctor Fausto Novillo, un flamante médico traumatólogo muy reconocido por el país. Fue jefe de servicio del Hospital Enrique Garcés durante muchísimos años. Antes de que nosotros empecemos a estudiar medicina, el doctor ya era jefe de servicio del Hospital Enrique Garcés. Y para nosotros es un honor, ahora que nosotros estamos como médicos tratantes en el hospital, que el doctor sea parte de nuestra parte didáctica, que intentamos hacerlo semanalmente. El día de hoy vamos a hablar sobre revisiones de prótesis de cadera a cargo del doctor Ángel Guerrero como moderador, médico tratante especialista en prótesis de caderas de rodilla en el Hospital Enrique Garcés. Un gran amigo, bienvenido Angelito. Y como expositor el doctor Eduardo Cedeño, nuestro médico posgradista de tercer año de la Universidad Católica del Ecuador. Así que con esta bienvenida, nuevamente agradeciéndole al doctor Novillo por su presencia, vamos a iniciar el journal de esta semana. Bienvenidos a todos. Buenas noches, doctores. Quien les habla soy el doctor Guerrero. Un gusto verle, doctor Novillo. Prácticamente bastante tiempo ha pasado. Para las personas que le conocemos, hemos compartido un quirófano durante muchos años. Realmente es un placer tenerlo acá como consultor en estos temas, realmente, ya que usted es una persona que tiene gran experiencia en artroplastias, no solamente en artroplastias, sino bastante en las cirugías traumatológicas y ortopédicas. Como dijo el doctor Pérez, muy reconocido acá en Quito y en el país. Las personas que le conocemos, le estimamos mucho, doctor. Muchas gracias por aceptar la invitación y empecemos este journal para que usted nos ayude a ilustrarnos, sobre todo a los médicos que empezamos en esta carrera y también a los médicos posgradistas para que sea la formación mucho más grata y para que vean tanto las complicaciones que pueden pasar como las soluciones a este tipo de complicaciones. Muchas gracias nuevamente y empecemos, doctor Cedeño. Listo, buenas noches con todos. Muchísimas gracias al servicio de traumatología y ortopedia del Hospital Enrique Garcés. Doctor Guerrero, doctor Novillo, no tengo el gusto de conocerlo, pero por todo lo que he escuchado, usted es un gran y excelente profesional. Espero que le guste algo de la charla y que algo de lo que hable hoy día o de lo que comentemos hoy día sea de beneficio para personal y beneficio común de todos mis compañeros y los oyentes de esta noche. Bueno, el tema de hoy día es revisión de artroplastia total de cadera o artroplastia de revisión. Tener en cuenta que en cirugía la innovación no siempre es equivalente a mejora. Esta es una frase que lo dijo Ortega Andriu. Cuando coloques una prótesis, siempre hay que pensar, una prótesis primaria, siempre hay que pensar que es la última y definitiva. Esto lo dijo Sandoval Espinosa. Y Durán Manrique determinó que todo implante tiene una vida límite y que al final de esta vida se planteará alguna revisión y que es inexorable si el paciente vive suficiente número de años como para ser sometido a una revisión. Como introducción, conocemos que cada vez las prótesis articulares, en este caso de la cadera, van aumentando en sus revisiones porque hay muchas más prótesis primarias desde el inicio hasta la actualidad. En teoría o en incidencia, aproximadamente el 5% va en aumento anualmente.
Hay estudios de expectativas de vida que incluso superan, los pacientes que tienen una prótesis de cadera superan a la población en forma general. Ejemplo, una persona de 80 años que no tenga una prótesis versus una persona que tiene una prótesis de la misma edad, tiene una mejor expectativa la persona con la prótesis porque sabe que hay una opción quirúrgica para él cuando su vida útil de ese implante ya haya acabado. La cirugía de revisión es menos predecible, con tasas más elevadas de complicaciones y con una menor confianza del paciente. Entonces, los objetivos de una revisión, ¿cuáles son? Primero, que sea una prótesis articular indolora, móvil, estable y duradera durante el tiempo. Entonces, traje el primer artículo a revisar, donde determina las expectativas si influyen con los reportes de los pacientes en la satisfacción de una artroplastia total de cadera. Este fue un estudio prospectivo, multicéntrico, que se realizó en el 2017 de la población de California, de la Universidad de California, en la cual hicieron un estudio que inició desde 2013 como un plan piloto, en donde se establecían que medicina prepagada, que era Medicare o Medicaid, daban beneficios económicos a los cirujanos y a las clínicas que daban servicios cuando los pacientes tenían una buena recuperación o una favorable movilidad articular. Entonces esto llevó a determinar Burton que solamente el 55% de los pacientes tienen expectativas realmente conocidas de la artroplastia de cadera. Esto conlleva a llenar cuestionarios, a llenar, por ejemplo, el WOMA, que es un cuestionario de la Universidad de Western Ontario, el McMaster, en la cual determina la calidad de vida y la funcionalidad de la prótesis primaria, en este caso. Y determinó además el autor de DIPET que la insatisfacción de los pacientes de artroplastia de cadera iba desde un 7 a un 5% por el desconocimiento. Este artículo que le traje acá determina la falla temprana de una artroplastia de cadera de Dovizniak, el autor, que hicieron más de 800 prótesis, pero que 745 se revisaron entre 1986 y el 2001. De este total de universo, el 39%, que viene a ser 291 prótesis, dentro de los primeros 5 años de la cirugía, presentaron todas estas complicaciones que vemos acá. Primero, como inestabilidad en un 33%, un 30% de aflojamiento aséptico, 14% de infección, 5% de osteólisis, un 15% de una meteoplastia fallida inicial y un 3% de fracturas periprotésicas. ¿Por qué coloco las flechas hacia abajo en tanto en inestabilidad como aflojamiento aséptico? Es porque durante el estudio, que fue de 1986 al 2001, se hizo 2 cortes, uno que iba del 86 al 91 y otro del 91 al 2001. Determinaron que luego del 1991, tanto la inestabilidad como el aflojamiento aséptico fueron disminuyendo en su prevalencia y en su incidencia. ¿Por qué? Principalmente por la mejora en el material, por una técnica mucho más depurada y por un cuidado mejor de las partes blandas. Este artículo que traigo a colación es de artroplastia dolorosa de la cadera. ¿Cómo definirlo? Es un artículo de Siena, del Hospital de Siena, Italia. Como autora principal es Paolo Ferrata, y determinaba puntos radiológicos positivos, es decir, imágenes radiológicas que eran visibles y imágenes radiológicas no visibles que eran posibles causas de dolor. Entre las positivas, aflojamiento séptico, osteólisis, micromoción o micromovimiento, osificación heterotópica y la punta del efecto del tallo, que hacía como un efecto tipo parabrisas. En los signos negativos o radiologías negativas tenemos sinovitis reactiva, tenemos lesión vasculítica linfocítica aséptica asociada. Esto es importante porque produce un tipo de hipersensibilidad 5, la cual es dado principalmente cuando hay un par de fricción metal-metal por un desprendimiento de micropartículas a la superficie articular, impeachment de la prótesis, tendinitis del iliopsoas, daño del mecanismo aductor, bursitis trocantérica, enfermedad de la columna lumbar, lesiones nerviosas, hernia femoral, inguinal, obturador o dolor referido. Todas eran como radiografías negativas. Se determinó un estudio danés que
aproximadamente un 12% de los pacientes que se operaban después de los 12 y 18 meses de una artroplastia primaria vieron afectadas sus actividades diarias por un dolor crónico. Siempre recordar que el dolor debemos determinarlo o separar bien la semiología y determinar si es un dolor en reposo, si es un dolor mecánico. Principalmente el dolor mecánico se presenta cuando hay un aflojamiento aséptico, principalmente con la movilidad articular. Pero cuando el dolor es súbito y se presenta en reposo, determinamos que es un dolor por un aflojamiento séptico y siempre descartar la causa infecciosa. Entre los pronósticos o los factores que determinaban diferencias entre las causas de dolor era la edad, principalmente en personas jóvenes donde se hace una artroplastia temprana, va a presentar un mayor grado de dolor o de la escala de dolor versus las personas mayores. El género, no hay mucha diferencia entre el género masculino o femenino. Hay estudios que defienden que las mujeres tienen un umbral de dolor más bajo, por ende tienen más dolor, principalmente en etapas postmenopáusicas. La obesidad es un factor de incidencia de dolor por el aumento de peso y la sobrecarga que hace en la superficie articular. Las puntuaciones preoperatorias determinaban, mientras más bajas preoperatoriamente era la movilidad del paciente, articularmente hablando, peores en los pronósticos y por ende mayores el dolor. El estado mental y la depresión son también factores determinantes para presentar un dolor crónico. En el diagnóstico, como toda patología, debemos hacer una adecuada anamnesis, un examen físico, radiografías que nosotros como traumatología y ortopedia, nuestro principal arma es una radiografía, en este caso una buena radiografía AP de pelvis, con proyecciones que podemos realizar, por ejemplo, una P de cadera, con un axial, un falso perfil del esquemé, o vistas oblicuas de Judet, ya sea en alar o obturatriz. Test serológico siempre descartar la causa infecciosa. Aspiración, ahora en la actualidad no se debería hacer mucho por la causa de infección, ya que el punzón o hacer una artrocentesis de la articulación coxofemoral no significa tener agujas muy largas en la cual podemos infectar partes blandas y hacer una infección por continuidad. La resonancia magnética es un buen estudio al hacer supresión del implante, y el bloqueo diagnóstico también está cada vez menos en uso para diferenciar causas de dolor articular, en este caso coxofemoral. Este estudio que traigo acá es un estudio de los Estados Unidos, en 2007, se hizo una proyección desde 2005 al 2030 del aumento o de la incidencia tanto de artroplastia primaria como de revisión de rodilla y de cadera. Acá nos importa prácticamente solo la cadera, en la cual determinaban el cuadro que estoy apuntando acá. Deje ponerle el puntero. El cuadro que está acá, o la gráfica de acá, nos determina cómo vemos el crecimiento en años hasta el 2030. Esto lo que tienen puntitos son artroplastias primarias de cadera, y bueno, estas son rodillas, que esto no es dentro de la discusión. Determinó que en artroplastia primaria del 2005 al 2030 va a haber un aumento del 174%. Esto significa que más o menos 208.600 prótesis aumentaría para el 2030 en 572.000 prótesis para el 2030. En cambio, en revisión de cadera, de 40.800 prótesis aumentarían 96.000 prótesis. Este estudio habla sobre la epidemiología de la artroplastia de revisión, qué componentes más son los revisados. Se utilizó un estudio en Estados Unidos de Kevin Bosick, en la cual determinaba que el 41% de las revisiones eran de todos los componentes, 12% solamente componente acetabular, 13% del componente femoral, y así su incidencia. Entonces, como causa principal tenemos de la revisión es el aflojamiento aséptico. Tiene un 73% de incidencia de su causa, y esto se da porque hay un fallo de la fijación protésica que aparentemente quedó estable durante el transquirúrgico. Las causas, la principal causa es la osteólisis periprotésica, una transferencia inadecuada de cargas y una falla del sistema de fijación y anclaje. Y la falla de la técnica quirúrgica, cada vez con las mejoras en la depuración de la técnica, con mejores abordajes y cuidado de las partes o los tejidos blandos, ha mejorado mucho
o ha bajado mucho la incidencia por la técnica quirúrgica. El aflojamiento tiene dos causas principales, dos teorías principales. Una teoría que es la mecánica y una teoría que es la biológica. La mecánica, como conocemos, es la fijación del componente acetabular sobre el hecho receptor óseo. Entonces hay una falla por una mala técnica, principalmente. Pero la falla biológica se da por que el organismo, al presentar alguna falla mecánica, va a producir una membrana de interfaz neosinovial que va a recubrir todo el implante, y al recubrir este implante lo va a volver inestable, o sea, lo va a aflojar poco a poco, aumentando las cargas de transferencia, el peso y la movilidad articular dependiendo del paciente. Entonces esto va a llevar consigo a que haya una respuesta inmunológica local, va a haber una respuesta inflamatoria con aumentos de citoquina y osteoclastos, es decir, va a comenzar a verse defectos, geodas, y eso va a llevar a un aflojamiento total del implante. Entre los factores del aflojamiento aséptico tenemos tanto relacionado al paciente como el de la cirugía de pacientes. Sabemos pacientes jóvenes, en varones, pero que tengan una alta demanda funcional, obesidad, osteoporosis, enfermedad de Payet, una necrosis aséptica o una fractura de cadera. Y relacionadas a la cirugía es la colocación de un cótilo muy verticalizado, que tenga un excesivo valgo varo del vástago, que tenga una mala técnica de cementación o presencia de fragmentos óseos, metálicos o cemento entre la cabeza y el polietileno. Radiológicamente vamos a ver líneas de radiolucencia que se van a encontrar en las zonas que posteriormente vamos a encontrar, o vamos a revisar, perdón. Vamos a ver una migración del implante ya sea hacia vertical o hacia horizontal mayor de 2 o 5 milímetros, y radiolucencia en toda la longitud del implante. También vamos a ver el cambio de la orientación de la copa, vamos a ver si el vástago está hacia el valgo o hacia el varo. La TAC nos da una mirada hacia los defectos óseos, hacia la posición de los componentes y hacia una planificación de un recambio. El laboratorio siempre debe ir de cajón una biometría para ver si hay una leucocitosis, si hay aumento de los reactantes de fase aguda. La gamografía es un estudio de medicina nuclear que nos permite ver zonas hipercaptantes y determinar tempranamente fallos de la fijación. Y el líquido sinovial, principalmente si hay aumentos de estos, más de 5 o 10 polimorfos nucleares por campo, nos haría pensar en ya no aflojamiento aséptico, sino un aflojamiento infeccioso. En la luxación protésica... ¿Sí? Doctor Cedeño, ahí paramos un poquito para poder compartir ideas y compartir conocimientos, sobre todo de nuestro invitado. Claro. Doctor Novillo, en lo que se refiere, en lo que hasta ahora nos ha expuesto el doctor Cedeño, aquí en el país o aquí en Quito, que es donde más desenvuelve usted, ¿qué tanto ha incrementado las revisiones protésicas? Quisiera saber, porque uno empieza haciendo prótesis y en algunas ocasiones uno hace prótesis de revisión, no las que uno hizo, sino las de tal vez otros colegas que a lo mejor ya no están, o a lo mejor de otros colegas que vinieron con el defecto, se podría decir, hacia uno. ¿Qué tan frecuente es hacer este tipo de revisiones al actual momento y cómo ha incrementado aquí en la ciudad? Bueno, en primer lugar, agradezco la invitación del Hospital Enrique Garcés, un hospital al que quiero mucho, un hospital donde estuve 25 años. Cuando regresé a la Argentina fue el primer lugar donde trabajé y ahí me quedé durante todo ese tiempo, así que es un hospital al que tengo mucho cariño. Compartí con mucha gente, con muchos especialistas muy bien formados, que son colegas hoy, entre ellos el doctor Guerrero, el doctor Espinosa y algunos otros más. No quiero enumerar a todos porque por ahí se me van los nombres. Se va el audio, doc. Nos podemos resentir. Entonces, no sé, haciéndoles eso. Se fue el audio, no sé si es... Ahora estoy. Bueno, yo decía que en primer lugar agradezco esta cordial invitación. Primero porque el Hospital Enrique Garcés es un hospital al que quiero mucho. Es un hospital en el que estuve 25 años desde que regresé de la Argentina. Fue el
primero y único lugar donde trabajé hospitalariamente dentro del sistema de salud, aparte de la parte privada, por supuesto, y compartí con mucha gente que son hoy prestigiosos especialistas, como es el doctor Guerrero, el doctor Espinosa, el doctor Vaca y algunos más con los que pude compartir todos esos años. Para mí es un privilegio estar con ustedes conversando y felicitándoles que tengan este tipo de actividades que, como se darán cuenta, es parte de nuestra formación y que nunca tenemos que dejarla de lado. Todos los médicos jóvenes que están formando, los ya formados y los que ya tenemos muchos años en la especialidad. Contestando la pregunta del doctor Guerrero, y yo les diría que sí, la tasa de revisión de las prótesis de cadera han aumentado, es decir, cada año con respecto al año anterior siempre va en aumento. En la estadística que presentó el doctor que me antecedió, yo le diría que en realidad los recambios protésicos en cadera van del 5 al 7%. Hay muchos por varias causas. Primero, que se operan más. Segundo, que los pacientes cada vez son más activos. Antes uno podía decirles a los pacientes que restringan un poco la actividad, pero hay pacientes que se operan y están jugando al tenis, trotan, y eso aumenta la cantidad de prótesis de cadera a revisar. Así que yo pienso que actualmente la cantidad de prótesis de revisión son del 7% y en los próximos años serán más. Así que eso en cuanto a las revisiones. No sé si alguna otra pregunta más mientras seguimos avanzando. ¿Qué tan dable es aquí en el país, por ejemplo, hablando del aflojamiento aséptico que estaba hablando el doctor Cedeño? ¿Qué tan dable es hacer todos los exámenes para poder hacer la revisión de las prótesis? ¿Usted lo hace así como protocolo todos los exámenes o hay ciertas guías que usted lo toma para hacer los exámenes exclusivamente para cada paciente? Bueno, lo que dice el doctor es cierto, se puede hacer todo, inclusive en la parte hospitalaria. Acuérdese, doctor Guerrero, que nosotros fuimos pioneros en muchísimas cosas que decían que no podíamos realizarlos en los hospitales públicos, pero al menos hasta cuando yo estuve, operábamos todo lo que se hacía hospitalariamente y privadamente en cualquier hospital. Ahora yo trabajo solamente en la parte privada, trabajo en el Hospital de los Valles, que por suerte tenemos todo a mano, y yo sigo el 90 o 95% de estos exámenes. En cuanto a radiología, siempre pido una radiografía AP de caderas y pido las posiciones de Judet también para ver las columnas anterior y posterior. Pido también la tomografía, en la cual vemos, como bien manifiestan acá en la diapositiva, para ver los defectos óseos, la posición de los componentes, ver la rotación, la anteversión de los componentes. Es muy importante la TAC. A veces pedimos también la resonancia magnética para ver si no hay alguna colección en las partes blandas. Cuando se justifica, estudiamos el líquido sinovial, pero yo creo que se pueden hacer todos estos exámenes. Por ejemplo, los marcadores que ahora se utilizan mucho, el dímero D, que es fundamental, la procalcitonina, pero seguimos viendo que el gold estándar para diagnosticar un aflojamiento infeccioso es la velocidad de eritrosedimentación y el PCR. Así que con pruebas relativamente baratas y que hay en cualquier lado, hay que realizarlas, pero el protocolo es un protocolo estandarizado en
nuestro país y en cualquier otro lado, el que se ha mencionado. Muchas gracias, doctor Novillo. Continuemos, doctor Cedeño. Listo, doc. Como otra causa de las principales causas de revisión, una luxación protésica, cada vez las tasas van disminuyendo porque hay copas jumbo, copas muy grandes, o se hacen mejores abordajes, o incluso elevamos el centro de rotación cuando tenemos un gran defecto oblongo, que eso vamos a revisar poco a poco. Hay implantes modernos, la luxación precoz se determina en las primeras 5 semanas y la luxación tardía mayor de 5 semanas, sabiendo que el pronóstico es peor a medida que va pasando las semanas. Y la sintomatología principalmente es un dolor brusco y una incapacidad funcional evidente. En una de las causas más estudiadas, que es muy extenso, se podría solo hablar de esto, pero no es el tema de esta noche, es la causa infecciosa. Es la segunda causa, es una muy baja tasa de 8% con comparación a un aflojamiento aséptico, gracias a Dios. Este se da principalmente por factores de la técnica quirúrgica, por infecciones locales que luego hacen infecciones a partes profundas y posteriormente a una infección protésica, y los microorganismos infectantes, sabiendo que en la población sudamericana, ecuatoriana, hay mucha resistencia a antibióticos por el mal uso o el uso irracional de los mismos. Dentro de la etiología principalmente es polerida, el sitio del abordaje, el ambiente quirúrgico, pacientes que son inmunodeprimidos, operaciones previas, el tiempo prolongado de la cirugía, una estancia hospitalaria también prolongada, la obesidad, sabiendo que el panículo adiposo es muy amplio en pacientes obesos, entonces estos tienden a ser seromas y por ende infecciones por contigüidad, infecciones previas y la edad avanzada. Aquí vemos una imagen claramente como el componente acetabular se ha protruido en una causa profunda, luego se horizontalizó y posteriormente se hizo una fistolografía donde se ve de dónde viene el componente infeccioso. Se hizo una cirugía de Girlestone, que es dejar balante la cadera, retirar el implante, que es la causa de la infección o es el vector de la infección, y luego colocar un espaciador, que estos espaciadores actualmente existen en el Charley. Tiene un alma metálica en su interior recubierto de cemento impregnado de antibióticos, ya sea gentamicina o vancomicina, y esto mantiene la distancia o mantiene la longitud del miembro y además mantiene que el espacio virtual de la cadera no desaparezca para una posterior revisión definitiva. Dentro de los microorganismos, los más frecuentes es la Pseudomonas aureus, Epidermidis, Enterococos, Streptococos del grupo D y Estafilococcus meticilino resistente. Entre su sintomatología, el dolor y signos infecciosos son patognomónicos. En la radiología podemos ver reacción perióstica, una reabsorción ósea, un aflojamiento, que posteriormente vamos a ver las zonas, y osificaciones heterotópicas. En la serología, BCG, PCR, como dijo el doctor Novillo, sigue siendo el estudio de laboratorio ideal para determinar si existe una reacción inflamatoria local y por ende luego sistémica. Esta se presenta o se aumenta en mayor porcentaje después de las 3 semanas postquirúrgicas. La gamografía, que es un estudio de medicina nuclear, que se inyecta el tecnesio 99, leucocitos marcados por indio 111, e incluso inmunoglobulina G marcada con este indio 111, y dentro de la histología siempre tomar cultivos y un histopatológico e incluso hacer estudios VAR, tanto de la pseudocápsula, del interfaz hueso-prótesis, del cemento y del cótilo. Dentro del tratamiento, básicamente no voy a especificar el tratamiento, solamente determinar cuándo es más agresivo, cuándo es menos agresivo, según el microorganismo. Si es de baja agresividad, no va a producir su capa de glucocálix, que es una capa que protege a la bacteria de los antibióticos que uno le dé. En teoría, estos son de poca virulencia, por ende se puede dar antibióticos orales como fluoroquinolonas o rifampicinas. Cuando son de moderada agresividad, sigue siendo baja su virulencia, pero se suman los factores de riesgo propios del paciente. Aquí podemos hacer una revisión en un solo tiempo y colocar una artroplastia cementada y dar antibiótico terapia parenteral y luego vía oral. Y en los microorganismos, cuando son muy
muy agresivos, estos sí producen su capa protectora, por ende estos necesitan dos procedimientos porque producen el biofilm o una biocapa, que impide que el antibiótico impregne localmente y así se mantenga la infección. Entonces hay que retirar el material, dejar una cirugía de Girdlestone y posteriormente colocar un espaciador para una definitiva resolución. Tomar en cuenta William Henry Harris en el 2000, que tuvo un foro internacional de tribología en Montreal, determinó esta frase que me pareció muy importante: hemos perdido la oportunidad única, la de curar una enfermedad que es mundial. Esta enfermedad es única, rara en su naturaleza y nunca antes vista en la historia de la humanidad, imposible de erradicar durante la misma generación de su aparición. Hacía mención a la osteólisis periprotésica o enfermedad de la movilización articular. Entonces, él, muy preocupado de la tribología, hizo en cuenta esta frase. El desgaste protésico es otra causa también de revisión. El crosslink o el entrecruzamiento del polietileno, se ha visto que durante un seguimiento superior a 10 años se ha mantenido. Este representa una causa que viene a ser el 11%. Los factores determinantes principalmente es cuando se utiliza un polietileno de baja resistencia, usos de cabezas 32 o cabezas muy grandes, cótilos con una inclinación adecuada. ¿Cómo prevenir el desgaste protésico? Primero, disminuir la presión de contacto, disminuir la velocidad de deslizamiento, mantener lisas las superficies de rodamiento, utilizar materiales duros, asegurar bajos coeficientes de fricción y utilizar lubricantes. Aquí tenemos varios modos de desgaste. El modo 1, como vemos, es un rozamiento, un frotamiento. El tipo 2 es un modo de desgaste por una hiperpresión que es parcelar. O sea, en un solo sitio se desgasta el liner y comienza ya a ver la cascada del aflojamiento aséptico. El modo de desgaste 3, hay un desprendimiento de micropartículas que puede venir desde el cono del cuello del vástago que se une al cótilo, se desprende y va hacia la superficie articular y va dañando poco a poco el liner. Y el modo de desgaste 4, vemos que ya está totalmente flojo el liner y está deslizándose sobre el componente acetabular. Y el tipo de desgaste adhesivo es cuando estas partículas se interponen en interfaz del material acetabular y el hueso receptor. Aquí puse este cuadro para determinar básicamente los materiales del componente protésico por su aflojamiento, tanto los beneficios y sus riesgos. Cuando son polietilenos con enlaces entrecruzados o cruzados, su beneficio es que tiene una resistencia al desgaste, pero sus riesgos es que sufre muchas grietas, hay un fracaso catastrófico por su ruptura. Cuando son un par de fricción metal-metal, hay una elevada resistencia al desgaste como beneficio y posibilidad de mayores dimensiones de cabezas femorales, pero su riesgo principal es que aumenta los niveles de iones metálicos, como anteriormente le nombré, la enfermedad linfocítica asociada a una hipersensibilidad retardada es dado porque el metal se desprende partículas y puede producir esta enfermedad que puede llegar a ser letal. Y en el interfaz cerámica-cerámica hay como beneficio una gran resistencia al desgaste y no reacciones biológicas, pero su principal riesgo o su principal complicación e inconveniente son las rupturas y los chirridos. Otra causa importante es la fractura periprotésica, está oscilando entre 5.8%, más frecuente en las mujeres. La incidencia en una artroplastia primaria en las cementadas va del 0.1 al 3.2% y en las no cementadas es un poco mayor, del 2 hasta un 10%. La incidencia de revisión o en artroplastia de revisión es de un 4.2%. Dentro de la inestabilidad protésica, la tipo Vancouver 2 es la causa más frecuente de destrucción o de defectos acetabulares, por lo cual ya, como vemos aquí en la figura, según la clasificación de Vancouver, vemos cómo ya el vástago ha salido de su anclaje distal fuera del canal medular. Las tipo A son solamente fracturas ya sea del trocante mayor o del trocante menor. Las B1 es una fractura a través de su tallo, pero sin inestabilidad. La B2, como le nombré. La B3 ya hay una falta de fijación proximal metafisiaria, más una fractura acompañante del troncante mayor. Y las tipo C de Vancouver es cuando se da fracturas por debajo de la punta del tallo. Ruptura del vástago, muy rara en la actualidad.
menos frecuente por el tipo de material que se utilice y de una gran dificultad en su extracción. En los problemas emergentes tenemos fallo de metal-metal, fallo de los cuellos modulares femorales, problemas corrosivos del trunio, que es la unión entre el cono del vástago con el cótilo, que produce la trunioniosis o la taperosis femoral. El sonido cuando es un par de fricción cerámica-cerámica, una mala posición del cótilo, muy horizontalizado o muy verticalizado, unas falsas vías que puede pasar en el transquirúrgico, ruptura de las cabezas de cerámica, calcificaciones periprotésicas o desgaste del polietileno con ruptura. Aquí solamente le traje dentro de las clasificaciones la clasificación de Brucker, en donde en la tipo 1 produce islotes de calcificaciones sin contacto del hueso iliaco con el trocánter mayor, y en las tipo 2 ya hay una brecha que separa las dos calcificaciones del ilíaco y del trocánter mayor de 1 centímetro, las tipo 3 menor de 1 centímetro, y las tipo 4 ya producen una anquilosis en la cadera al producir un puente óseo evidente. Tener en cuenta siempre que la osteólisis más un aflojamiento y el tiempo de evolución de este implante fallido va a llevar a una catástrofe. Por eso traje a colación la frase de Sir Reginald Wasson-Jones, donde dice: están ustedes condenados a operar caderas, ya que casi todas las que han puesto o las que pondrán en un futuro tendrán que ser revisadas algún día. Entonces, teniendo en cuenta esto, debemos saber las fallas, cuándo son tempranas, cuándo es a medio plazo y cuándo son tardías. Las tempranas, principalmente menos del año de la evolución, se da por fallas del cirujano, de una mala técnica, ya sea luxación, fractura, aflojamiento, del paciente por una infección temprana, del sitio local de la incisión, o dispositivos, que es muy raro. En las fallas de mediano plazo, principalmente por el implante, un desgaste prematuro del mismo, fractura prematura o una corrosión. Y las fallas tardías, por el paciente se puede dar, pero en menor prevalencia, desgaste del par de fricción, fracturas preprotésicas, una infección tardía o inestabilidad. Entonces aquí le traje un artículo que me pareció interesante del 2013 de esta medicina prepagada, que es Medicare en Estados Unidos, donde determinaba las tasas y los resultados de las revisiones primarias y de revisión de cadera. Se utilizó un universo de 6.568 pacientes de artroplastia primaria y 13.483 de revisión en un año, que fue de junio de 1996 al junio del siguiente año, del 97, en la cual determinaron tasas de artroplastia primarios que fueron 3 a 6 veces más altas que las de revisión. Las mujeres y la raza blanca tenían tasas más altas de complicaciones en las revisiones. Los reingresos eran más altos en población que tenía ingresos menores o más bajos. Las tasas de artroplastia primaria y revisiones aumentaron entre edades de 75 a 79 años, luego llegó a una meseta y luego estos se mantuvieron hasta después de los 85, que comenzaron a aumentar, principalmente por las comorbilidades o por las afectaciones propias del paciente. Y entre el segundo y tercer año postquirúrgico, entre el 4 y el 9% necesitaron o requirieron revisión. Aquí tenemos el cuadro donde tenemos las tasas de complicaciones en porcentajes de las primarias y de la revisión. Vemos que la muerte aumentó de 0.97% a un 2.6%, la readmisión al hospital del 4.6% a un 10%, la embolia pulmonar increíblemente bajó en la revisión. Esto se da principalmente porque es una cirugía mucho más planificada que la cirugía de revisión, y igual dentro del artículo no fue estadísticamente significativo. Infección de la herida, que fue de 0.24, aumentó a 0.95, tampoco no fue significativo, pero sí la dislocación, que aumentó hasta un 8.4% de un 3% de las artroplastias primarias. Dentro del componente acetabular, siempre tomar en cuenta la presencia o ausencia de remanente óseo, la altura de la migración acetabular, ya sea hacia horizontal o hacia vertical, restablecer el centro de rotación dependiendo de la necesidad de esa pelvis, localizar la lágrima y los cambios de óseo. Dentro del componente... Doctor Cedeño, ahí paremos un ratito. Nuevamente un ratito, por favor. Si puede poner la anterior diapositiva. La anterior. Esa.
ahí vemos, doctor Novillo, la pregunta es, hay fallas, fallas tempranas, ¿no es cierto? Fallas a mediano plazo y fallas tardías o a largo plazo. En el caso de las revisiones, ¿cuándo hacer una revisión en las fallas tempranas? Por decirle, si es que hay luxaciones, ¿cuántas luxaciones tiene que uno esperar o cómo le trataríamos a ese paciente que tiene una prótesis de cadera y sin embargo se está luxando? ¿Cuándo revisarla esa prótesis en las fallas tempranas? Bueno, gracias. Yo diría que estas son fallas muy tempranas en realidad, porque teóricamente las fallas tempranas van más o menos desde que se operó hasta los 5 años, y las fallas tardías pasados los 5 años. Esas serían fallas muy tempranas. Cuando una prótesis es inestable y se luxa, por supuesto lo primero que hay que hacer es una reducción a cielo cerrado en quirófano, colocando la prótesis en su lugar, y si los componentes protésicos, tanto acetabular como femoral, están bien colocados, vale la pena esperar hasta 2 o máximo 3 luxaciones de intento a cielo cerrado. Pero si uno ve que se ha luxado la prótesis, uno coloca la prótesis en su lugar y ve que los elementos protésicos tienen fallas de técnica y están mal colocados, uno tiene que ir a corregir la falla del implante, porque es seguro que ese implante se va a luxar 2, 3, 4 veces y en poco tiempo, así que lo ideal es corregir, tomar el toro por los cuernos, corregir lo que hay que corregir. Si hay una falla en la orientación, corregir la orientación de las prótesis y solucionar el problema. En las fallas tempranas también, siempre pensar en un proceso infeccioso. Yo les diría que cuando hay fallas tempranas hay que pensar en 2 cosas fundamentales: en la inestabilidad de la cadera y en un proceso infeccioso. Hacer todos los exámenes que se han pedido y, bueno, descartar un proceso infeccioso. Pero siempre hay alguna causa y esa causa hay que corregirla. Es muy raro que una prótesis se luxe así tempranamente si los componentes están bien orientados, si la técnica quirúrgica fue muy limpia, si en la primera cirugía, en la cirugía primaria se restableció el offset, si se trataron bien el mecanismo abductor. El mecanismo abductor es importantísimo, es un factor muy importante en la inestabilidad de cadera. Entonces, todo eso hay que mirar. Pero de entrada, cuando se luxa una prótesis, de entrada hay que hacer un tratamiento conservador con anestesia general en quirófano, colocar y luego estudiar al paciente para ver cuál es el tratamiento definitivo. Con prótesis aparentemente bien colocadas, se puede esperar máximo hasta 3 luxaciones, y de ocurrir más hay que pensar en que hay algún otro trastorno, que hay debilidad en los abductores o algo está pasando, o el offset está mal. Eso es. En las fallas tempranas, ¿usted hace algún tipo de radiografía para ver si es que estamos pensando en que hay una mala técnica quirúrgica o uno de los implantes no está con la orientación adecuada? ¿Usted hace algún examen especial para ver cuál es el componente en que va a revisar o le revisa toda la prótesis? No, bueno, en todos los pacientes, por suerte no hemos tenido años una luxación de una prótesis, pero de tener una luxación temprana de una prótesis, habría que tomar, por supuesto, una radiografía AP de caderas, habría que hacer también una TAG para ver la orientación de los componentes
y así quedarnos tranquilos. Esos dos exámenes para mí son importantes, tanto la radiografía de AP de caderas como la TAC, y eso nos va a indicar si hay algún problema en orientación protésica, porque uno puede ver en la radiografía de caderas que la verticalidad del cotilo está bien, que aparentemente la orientación del vástago femoral está bien, pero la TAC nos va a dar mayor orientación de la verdadera colocación de las prótesis. Nos va a orientar sobre la anteversión del cotilo y la anteversión también de la prótesis femoral. Entonces, todo eso se combina y uno saca la resolución del caso. Si es que uno ve que está fallando, tiene que tomar cartas en el asunto y posiblemente habrá que que revisar esa cadera. Eso es, Ángel. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Novillo. Continuemos, doctor Cedeño. Doctor Cedeño, sigamos, por favor. Sí, ¿ahí me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, Sí, ahí está bien. Bueno, dentro del componente femoral, la deformidad es evidente, hay que ver si es que no está muy valgo el componente femoral, ver el overhang trocantérico, que es determinar el efecto Voss, que es el punto de centro de rotación de la cadera, hasta una paralela que va por encima del trocánter mayor. En teoría eso debe mantenerse, el voladizo o el offset femoral, lo que dice el doctor Novillo, siempre determinar eso, porque eso nos va a ayudar para ver cómo está el brazo de palanca, si es un brazo muy corto, en la cual necesita más fricción, o un brazo muy largo que va a limitar la movilidad articular. Los pedestales, que es la posición en donde el tallo femoral en su punta va a producir un efecto tipo parabrisas, falsas vías que se pueden producir en el transquirúrgico y que se puede pasar por alto. Y el stop óseo ve cómo están las corticales, ve la dimensión del canal y el istmo, que es la parte esencial en donde vamos a tener un anclaje distal. Dentro del cótilo, la radiolucencia, como dije anteriormente, debe ser mayor de 2 milímetros para determinar un aflojamiento, cambios de inclinación de la copa acetabular o una protrusión viendo la línea de Kohler, si es que no sobrepasa la pared medial acetabular, para ver o determinar si es un protrusio acetabular o una coxa profunda. También ver si hay ruptura o desgaste del polietileno, si hay una disminución en el espacio o una ruptura del alambre marcador. Acá tenemos la clasificación de Lee y Charlene, la cual determina 3 zonas en la región acetabular. La zona 1, la parte superior, media la 2 y 3 en la parte que viene a ser la inferior, antero-posterior. En las zonas de Gruen son 14 zonas que la vamos a mirar en 2 planos, un plano antero-posterior y un plano lateral. Vamos desde proximal hacia distal en la cortical lateral y luego de distal hacia proximal en la cortical medial vamos a tener 7 zonas, y en una vista lateral desde la parte anterior, desde proximal hacia distal hasta el punto 2, que es la punta del vástago, y del 12 al 14 en su pared posterior, viéndolo en un plano lateral. Dentro del cótilo también existen unos criterios de Hodgkinson, en la cual determina, según la demarcación de la línea de aflojamiento, que este va a ser independientemente del grosor, o sea, no se basa que es un grosor mayor de 2 milímetros. Solo determina que si existe una línea, como están los tipos 0, 1, 2 y 3, solamente hay una línea que separa el cótilo del componente o del receptor óseo, pero el 3 y el 4 ya se determina que es un signo o se determina que es un aflojamiento aséptico, en la cual hay una demarcación de las 3 zonas, o la tipo 4 en donde ya es evidente una migración del cótilo. Dentro del vástago femoral también ver las radiolucencias que se ven principalmente en el tercio superolateral del vástago femoral, la posición si no es valgo-varo, el hundimiento del componente o una ruptura del implante, que es ya cada vez se ve menos,
Dentro de las cementadas, ver la punta del vástago, ver líneas de radiolucencia mayores de 2 milímetros o ver signos de reacción perióstica, cuando determina algún tipo de infección. Y en las no cementadas, determinar si es una fijación fibrosa o inestable. Dentro de los objetivos preoperatorios, mantener siempre la anatomía ósea, el tamaño y la longitud del vástago, el centro de rotación, prevenir dismetrías, siempre prever que puede existir una dificultad en la extracción del material, ya sea si este fue por prefit o fue cementado. Vamos a ver también el tipo y la extensión de la osteotomía, que se prefiere osteotomías largas, tipo trapezoidal, o depende del componente y de su fijación, osteotomías tipo sarcófago, y el modo de anclaje, ya sea aproximado distal o metafisial. Doctor Cedeño. Sí. Doctor Cedeño, ¿me podría poner en los defectos del acetábulo inicialmente, en la parte acetabular del cótilo? Perdón, antes, la otra, por favor. En esa. Más que nada por cómo está la copa, doctor Novillo, para que nos ayude en esto. Si bien es cierto, da la impresión de que fue un cótilo cementado, me parece. En el momento de tratar, o sea, si planificamos hacer una revisión, en el momento de la extracción del cótilo puede haber algún problema, sobre todo a mí lo que me preocuparía es un problema vascular. Usted solicita tal vez angiografía, alguna cosa de esas, solicita estar pendiente al vascular en esos casos o no. Bueno, siempre que hay una protrusión del cotilo hacia la cavidad pélvica, siempre hay que hacer un examen vascular, ver que no haya compromiso o que el acetábulo no esté comprometiendo los vasos pélvicos, y solamente ahí, cuando estemos seguros y luego de un buen examen, proceder a la operación. En este caso de esta radiografía, lo que vemos es una protrusión de la mitad del cotilo hacia la cavidad pélvica. Yo a este paciente, por supuesto, este paciente tiene un defecto del cotilo y un defecto también femoral, pero ya que estamos hablando solamente del cotilo, hay que entrar con todo los exámenes realizados. Hay que retirar, por supuesto, parece que no va a ser tan difícil retirarlo porque la mitad del acetábulo está al alcance, y entrar con todas las de ley. Ahí hay que entrar con, no sé si con halo injerto, entrar, también no me gustan mucho las cajas metálicas, pero entraría también con cajas metálicas, halo injerto morserizado y prótesis de revisión. Eso es lo que habría que hacer. Pero siempre que hay una protrusión del cotilo hacia la cavidad pélvica, es mandatorio hacer exámenes radiográficos, vasculares, y tratar de ir lo más seguro a la cirugía. Una protrusión del acetábulo hacia la pelvis es una cosa seria si se complica. Siempre puede complicarse, pero si uno va más seguro, hay menos chance de que algo fatal ocurra. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Continuamos, doctor Cedeño, por favor. Bueno, continuando los objetivos preoperatorios, la planificación preoperatoria es lo más importante dentro de cualquier cirugía ortopédica, y más aún dentro de una cirugía de revisión. Entrar con vástagos rectos, vástagos curvos, ya sea cónicos o cilíndricos, ver las dos opciones, cementado o no cementado, el nivel de osteotomía, el tipo de fijación, ya sea distal, proximal, metafisiario mixto, incluso hasta encerrojados los vástagos, ver si son monobloques o modulares. La reconstrucción proximal es importante también en caso de tener un defecto, ya sea defectos femorales, la fijación ya sea un prefit de la copa o
fijación con tornillos y la corrección de valvo-varo. Dentro de la posición del paciente, no hablar mucho de esto, es básicamente predilección del cirujano, dependiendo del abordaje que va a realizar. Este artículo me pareció interesante, es la selección del abordaje dentro de la revisión de una artroplastia de cadera. Determinaba el artículo que el mejor enfoque depende de la razón de la revisión, de las características del paciente, de los implantes en los cuales requiera ser extraídos, del enfoque previo a de la primaria o de la artroplastia primaria, la lesión de los tejidos y de los huesos, incluso si es un abordaje posterior, si se hizo una tenotomía de los rotadores y si se hizo una fijación o no, y el nivel de la experiencia, el nivel de experticia del cirujano. Entonces, en teoría, el artículo determina o le da más validez al abordaje posterior y trocantérico clásico o digástrico, es decir, hacer una osteotomía del trocánter, que son los mejores para resolver la mayoría de los problemas. La tendencia actual consiste en realizar de forma rutinaria un abordaje transfemoral. El problema, este va a facilitar la extracción del implante, pero debilita mucho el fémur y requiere de un vástago largo, cónico, tipo Wagner. El uso del abordaje previo siempre va a ser una buena opción para evitar más daños de otras zonas. Ejemplo, si entramos por posterior, lo ideal es hacer posterior, pero si entramos por anterolateral, un Watson-Jones, y el cirujano no tiene experticia con ese abordaje, lo debería hacer por posterior o por el abordaje que más tenga el conocimiento del cirujano, ortopedista. Entonces aquí tenemos un cuadro en donde determina según la exposición acetabular o femoral, si es anterior, superior o posterior, y si es en femoral, metafisiaria del canal o de la cortical lateral, y los tipos de abordaje. Petersen, que fue popularizado más en Estados Unidos, y Werther, que fue más popularizado en el lado de Europa. Watson-Jones, anterolateral, transglúteo, transtrocantérica, que es una lateral, de Harding, y la posterior que tenemos ya sea de Gibson, que va en un plano intermuscular entre el glúteo medio y el glúteo mayor, o un Mersin-Fleischer, que es un enfoque que va o sea, a través del glúteo medio. Donde aquí en la gráfica le pongo en X roja, en la cual aquí va un abordaje, pero no le hace una exéresis en la herida, que sería el ideal. ¿Por qué? Porque en la herida podemos producir islotes de necrosis y así afectar la cicatrización y el cierre oportuno de la herida. Preparar todo siempre es Doctor importante. Cedeño, un ratito ahí. Doctor Cedeño, un ratito ahí. Muchas gracias. Bueno, justo eso, ¿no? Doctor Novillo, ¿cuál es la diferencia del abordaje que usted hace para hacer una prótesis primaria y para hacer una prótesis de revisión? ¿Usted le hace el mismo abordaje o le cambia algo en la técnica o cambia el abordaje o depende del paciente o depende de la artroplastia primaria que haya sido hecha para hacer una revisión? Bueno, debo decirle que el mejor abordaje, tanto para las prótesis primarias como para las prótesis de revisión, es el abordaje al que está acostumbrado el cirujano. Ese es el mejor abordaje. Yo debo decirle que el 96% de las prótesis, tanto primarias como de revisión, las hago por el abordaje posterolateral. A mí me da la sensación y la seguridad de que el abordaje posterolateral, tanto en primarias como en las de revisión, me da todo el campo necesario para solucionar los problemas. Nunca hay que decir nunca, pero en realidad nunca he hecho una osteotomía del trocánter. No me gustan las osteotomías del trocánter porque a veces dan pseudoartrosis. No las he necesitado hacer. Últimamente, cuanto más años pasan, uno va haciendo cosas un poco más difíciles. Entonces, hemos hecho bastantes prótesis de revisión y en las prótesis de revisión nunca hemos tenido la necesidad de hacer osteotomía del trocánter. Nosotros, para retirar la prótesis, utilizamos el abordaje en el hueso, la osteotomía trocantérica extendida, es decir, el sarcófago. Con eso nos facilitamos mucho y no hacemos la osteotomía del trocánter
por el miedo a la pseudoartrosis. El abordaje posterolateral me da mucha seguridad, no dañamos ningún elemento. He hecho algunas por el abordaje anterolateral, pero ahí se topa un poco el glúteo medio y se corta un poco el glúteo medio y da debilidad de los abductores. Y los abductores, el abductor es el principal, si no el más importante, estabilizador de la cadera. Así que yo no encuentro mejor abordaje que el posterolateral. Habrán cirujanos de mucha experiencia que defienden algún otro tipo de abordaje. El anterolateral es un abordaje bonito también, pero el abordaje tiene que ser hecho por el cirujano que encuentre que su abordaje es el mejor y que está acostumbrado a hacerlo. Eso no quita que el cirujano que se enfrenta ante prótesis de revisión, no quita que tiene que conocer todas las vías de abordaje. Unas las sabrá hacer mejor que otras, pero tiene que conocer todas las vías de abordaje. Generalmente yo utilizo la misma incisión por la que fue hecha el abordaje primario, porque no quiero dañar otras estructuras al hacer el abordaje de revisión, porque se dañan otras estructuras, se daña la estabilidad de la prótesis, se topan tejidos blandos y los tejidos blandos son muy importantes también en la estabilidad de la cadera, así que yo prefiero utilizar la misma incisión por la que se hizo la prótesis primaria. Muchas gracias, doctor Novillo. En cuanto al instrumental para la prótesis, ¿pide algo extra de lo que viene exclusivamente para la artroplastia? ¿Pide alguna cosa extra como para retirar cemento, alguna cosa? Sí, sí. Me gusta mucho el Ultra Drive, que es el que nos ayuda a retirar el cemento. Ayuda mucho en realidad, hay que hacerlo con cuidado, pero ayuda mucho. Hay que tener a mano los escoplos curvos. Casi todas las casas comerciales tienen, así que para la revisión hay que insistirles a las casas que manden escoplos curvos, delgados y anchos. Hay que pedir sierras delgadas y también tener a mano la sierra de Gigli, que ayuda mucho, sobre todo para la parte proximal del fémur, para sacar ese remanente de cemento y parte ósea que siempre se forma en la metáfisis proximal. Entonces eso ayuda mucho, tener a mano los extractores, tener a mano las cintas metálicas para asegurar el fémur. Yo cuando saco el fémur aseguro primero el fémur, sea con alambres o sea con cintas metálicas, para evitar que se me fracture el fémur al extraer la prótesis femoral. Inclusive así hiciera la osteotomía trocantérica extendida, siempre protejo el fémur con las lazadas de alambre. Y por lo demás, sí, hay que tener todo a mano para tratar de que la cirugía no sea tan difícil. Muchas gracias, doctor. Continuemos, doctor Cedeño. Ya, doctor. Bueno, dentro de la extracción del cemento, siempre este es un procedimiento sistemático y muy delicado. Entre los métodos de extracción, principalmente es rayos láser de dióxido de carbono, extracción ultrasónica y dispositivo de electrotricia. Estos son métodos térmicos para el aflojamiento del cemento. Ventanas femorales y osteotomías ampliadas son ya métodos básicamente técnicos que hay que realizar. Como usted dijo, una osteotomía trocantérica ampliada tipo sarcófago, que es importante realizar en caso de que haya una ruptura del material y quede la punta del vástago en una posición muy distal. Dentro ya de la clasificación de los defectos óseos, en la AOS, por De Antonio en 1986 fue que determinó esta clasificación.
La tipo 1 son cementarias o una deficiencia cementaria que es periférica, ya sea superior, hacia anterior, hacia posterior o central. Las tipo 2 son lesiones básicamente o defectos cavitarios en los mismos tipos de ubicación. Y las 3 ya son combinadas en tanto cementarias como cavitarias, y estas pueden ser leves, menos del 25%, moderadas entre el 25 y 50%, y graves, mayor del 50%. Dentro del tratamiento de estas son copas hemisféricas, es decir, copas jumbo grandes, con un centro elevado de rotación como otra alternativa, colocar a los injertos, copas oblongas o beloved, cajas o jaulas, y sumado esto a los injertos, ya sea como usted lo nombró, injertos morcelizados, y la tipo 4 en cambio son ya una discontinuidad pélvica en donde se puede colocar cajas o un anillo de reforzamiento con el injerto o una osteosíntesis en caso de ser agudo. Y las tipo 5 básicamente ya es una artrodesis o una fijación de la cadera. En la clasificación de Paprosky, que es la más utilizada en nuestro medio, la tipo 1 es básicamente no hay lisis del isquio, no hay migración, la línea de Kohler se mantiene lateral lateral hacia su borde medial del acetábulo, y la lisis lagrimal de la lágrima prácticamente no hay. En la tipo 2 tenemos de la A hasta la C. La tipo A, B y C es la misma lisis que va de 0 a 7 milímetros, pero la migración cambia. En la A va a ser hacia superomedial, menor de 2 centímetros. La tipo B va a ser hacia superolateral, también menor de 2 centímetros. Y la tipo C va a ser hacia superior, menor de 2 centímetros. Aquí la línea de Kohler se va a mantener en grado 1. En grado 2 significa que ya hay una coxa, un protrusio acetabular, y aquí hay una lisis de la lágrima que es mínima. Pero ya en las tipo C ya difiere. Ya la línea de Kohler va a estar hacia una coxa profunda, y la lisis de la lágrima va a ser moderada o importante. Y ya en las tipo 3 ya hay una lisis del isquio que va de 7 a 14 milímetros, ya hay una migración mayor de 2 centímetros, puede haber una línea o un grado de la línea de Kohler entre un 2 o un 3, es decir, un protrusio acetabular o una coxa profunda, y la lisis también es moderada e importante. Pero en las B ya va a haber más de 15 milímetros de lisis del isquio, con mayor de 2 centímetros de migración, y va a haber una línea de Kohler grado 3 con una importante lisis de la lágrima. Aquí está graficado en el dibujo. Esta es una nueva clasificación, es una clasificación de Gross, en donde determina los defectos periacetabulares, que siempre hay que determinar si estos son defectos o pérdidas del stock óseo en las tipo 1, en donde las alternativas pueden ser ya sea copas cementadas o copas no cementadas. En las tipo 2 son defectos contenidos, como un pequeño defecto óseo. Aquí también pueden ser copas no cementadas, pueden ser hemisféricas con un injerto morcelizado. En las tipo 3 hay ya un defecto no contenido con una pérdida menor del 50% del acetábulo. Aquí son copas no cementadas, ya o hemisféricas o copas jumbo, y aquí ya podemos utilizar aumentación con metal de tantalio. Y en las tipo 4, en cambio, aquí ya hay un defecto no contenido, pero que es mayor del 50%. Aquí ya podemos utilizar cajas de metal con aumentación o un anillo de reconstrucción. Y en las tipo 5, como vimos anteriormente, una discontinuidad pélvica por un defecto no contenido. Aquí ya utilizamos las curve cage o las cajas jaulas de reconstrucción para darle una mejor estabilidad al ilíaco, dado con autoinjertos o dado con un metal de aumentación. En los efectos del cóntilo tenemos varias alternativas que las vamos a ir revisando. Este me pareció un cuadro muy interesante, muy importante, que principalmente lo dio Paprosky, luego lo revisó en la Universidad de Yuri en Corea, en la cual hacen varias preguntas y van dando un algoritmo del tratamiento. Primero, en modo de pregunta, si es mayor de 2 centímetros de elevación del centro de rotación con relación a su cadena nativa. Si no es así, tenemos que ver si existe un buen prefit del componente. Si sí lo tenemos un buen prefit, vamos a ver si la línea de Kohler es medial o no.
Si no es medial, vamos a determinar que es un Paprosky tipo 2A, es decir, una lesión o un defecto cavitario, y podemos utilizar copas no cementadas, o puede ser una tipo B si es un defecto ya cementario, que es menor del 30% del borde, podemos también utilizar copas no cementadas. Pero si la línea si es medial, es decir, que ya estamos hablando de una tipo 2C de Paprosky, es un protrusio acetabular, y tenemos opciones de colocar copas no cementadas y colocar impactación de hueso o halo injerto estructural. En cambio, si no tenemos un wet prefit, tenemos que ver la fijación biológica, si es que tiene una buena o no fijación, y ver la forma de la remodelación del acetábulo, ver si es esférico o ver si es oblongo. Si es esférico, ponemos una copa grande, hacemos un buen fresado del acetábulo y colocamos copas grandes, tipo jumbo, pero si ya es un defecto oblongo, que hay una migración mayor a 2 centímetros y menor de 4 centímetros, ponemos copas oblongas o beloved, en la cual hacemos como opciones, tenemos elevar el centro de rotación, poner un metal de aumentación trabecular o poner también una copa cementada. Si no tiene un buen fijación biológica, ya tenemos que pensar que puede haber una discontinuidad pélvica. Vemos si no tiene una discontinuidad pélvica, hablamos de una tipo 3B, en la cual podemos utilizar una caja con injertos de chips en el fondo acetabular. Podemos utilizar también, como se habló anteriormente, aumentación trabecular, o vemos también utilizar injerto morcelizado. Pero si hay una discontinuidad pélvica, tenemos que ver el potencial de curación, el potencial de regeneración. Si tiene un buen potencial, vemos que si es una discontinuidad aguda o una discontinuidad crónica. Hablando de las 3B, vamos a utilizar tanto el cajón como aumentación trabecular. Incluso cuando es agudo podemos colocar una placa de reconstrucción y dar una buena fijación del ilíaco. Y las crónicas por discontinuidad ya podemos hacer un trasplante total acetabular, colocar un metal trabecular de aumentación o colocar estos implantes que es triflange, que son implantes personalizados con proyecciones o de reconstrucciones en TAC. Dentro de las opciones del tratamiento tenemos opciones biológicas y no biológicas, copas cementadas, injertos estructurados, copas con cemento más un anillo de reforzamiento, y otra opción un empaquetamiento óseo y anillo de reforzamiento. Y las no biológicas, copa porosa no cementada, copa jumbo, copas beloved, copas porosas no cementadas o injerto, y copas porosas más aumentación trabecular. Dentro de la primera, la copa de Harris Galante es una de las copas no cementadas más importantes que se utilizan en revisión, en las gold estándar. Utilizan no cementadas sabiendo que al quitar el componente previo, ya sea cementado o por prefit, tenemos una pérdida ósea, y si colocamos una copa cementada en un defecto ya tipo 2B o ya 3A, podemos hacer que haya una mayor pérdida ósea en una próxima revisión. Entonces, en este artículo determinaba las copas no cementadas versus copas cementadas en revisiones en 10 años de seguimiento, y veía que la fijación acetabular sí había producido resultados duraderos en las copas no cementadas. Entonces, estas Harris Galante tipo 1 tuvieron mejor desempeño que las copas acetabulares Charlene tipo cementadas, que eran de tamaño 22 o 28. Dentro de los aloinjertos tenemos una variedad amplia de aloinjertos, ya sean estructurados, morcelizados o en bloques, y esta tiene una sobrevida o un éxito de 96% en 10 años. Aquí tenemos un gráfico donde vemos varias interfaces, ya sea entre el hueso del aloinjerto y el hueso hospedero, entre la otra interfase que es entre el implante y el hueso hospedero, y el injerto y el implante. Dentro de las opciones, hablando de la clasificación de Paprosky, los tipos cavitarios, como vemos en la imagen,
Aquí vemos un defecto de un paciente de 30 años en la cual se colocó una prótesis. Después de 10 años presentó una necrosis vascular de la cabeza, por lo que se operó primariamente en la articulación, y vemos cómo hay una migración hacia superior y medial del componente implantado. Y aquí ya se hace una cirugía de revisión, se coloca un injerto óseo morcializado con una copa no cementada. Tenemos otro ejemplo, y a un paciente de 60 años, en la cual después de una hemestroplastia de una fractura de cadera derecha, aquí en el postquirúrgico vemos cómo al prequirúrgico, cómo está hacia superior y medial el implante, y aquí ya se hace un anillo de reforzamiento con injerto morcelizado. En el tipo contenidas, perdón, en los efectos no contenidos, que implican menor del 50% del acetábulo, podemos ver aquí en las imágenes que colocamos injertos estructurales con fijación con tornillos y chips para permitir una mejor fijación biológica del implante. Aquí tenemos, por ejemplo, un paciente de 32 años, la cual se hizo una artroplastia bipolar debido a una displasia de cadera y una osteoartritis. Muestra una escasa cobertura bipolar con un desplazamiento o una migración hacia horizontal del implante y una falta de cobertura, como vemos aquí, falta de cobertura del componente acetabular, por lo cual se hace una estantería con un aloinjerto y una copa no cementada para darle una mejor cobertura a la copa. Aquí ya vemos en defectos no contenidos mayores del 50% con una discontinuidad pélvica, hacemos un bloque de aloinjerto más un anillo de reforzamiento que se va a adherir tanto al ilíaco como al isquio para permitir una buena fijación y además una copa con fijación con tornillos. Aquí vemos un ejemplo de un paciente de 77 años con una copa cementada suelta por una osteólisis masiva del acetábulo derecho que implica mayor del 50% del defecto más una discontinuidad pélvica, como vemos acá en esta cadera, y se hizo 5 años después una reconstrucción con un implante protésico con un anillo de reconstrucción que se fijaba tanto al ilion como al isquion, y aquí es el resultado postoperatorio. Dentro de otra alternativa quirúrgica son las copas jumbo, como vimos anteriormente, cuando había un defecto importante, pero era esférico, menor de un desplazamiento o una migración de 4 centímetros desde su centro de rotación, podemos hacer un fresado amplio del acetábulo y poner copas grandes. Estas tienen varios estudios, los defienden, determinan que hay un 88% de éxito en 20 años, y esta determina copas sin cementar de 66 milímetros en hombres y 62 milímetros en mujeres. Las tendencias de desplazamiento o el problema de estas prótesis, de estas copas grandes, es que hay un desplazamiento del centro de rotación hacia posición inferolateral. Estas se utilizan principalmente en defectos acetabulares tipo 2A y 3A de Paprosky, o una tipo 2 o 3 de la AOS. Es importante aplicar una impactación de injerto previamente al fresado para darle una mejor superficie de fijación biológica, y estas no se deben utilizar si el diámetro superior o inferior del acetábulo, es decir, viéndolo desde arriba hacia abajo, es más grande su diámetro que viéndolo desde profundidad, es decir, desde antero posterior, porque la opción quirúrgica acá sería una copa oblonga. Es decir, que si el diámetro es hacia superior e inferior es más amplio, es la posibilidad de colocar una copa bilobulada es una alternativa, porque el centro de rotación ya no lo vamos a hacer muy elevado, lo vamos a colocar en el paleocótilo, porque al tener este implante arriba o tener la fórmula bilobulada, como dice su nombre, hace que el centro de rotación se mantenga en su posición nativa. El implante tiene un 25% de falla a los 5 años, principalmente se utiliza en defectos tipo 2 o 3 de Paprosky, no se recomienda su uso rutinario y está indicado en defectos acetabulares tipo oblongo, la cual lo corrige, como dije, el centro de rotación. Está contraindicado principalmente si está afectada la pared medial, es decir, si atraviesa la línea de Kohler una grado 2 o 3, o si el componente está migrado más de 4 centímetros. Y una alternativa, si es mayor de 4 centímetros, es muy oblongo el defecto acetabular,
Se puede poner un aloinjerto estructural, como vimos hace un momento, con una fijación con tornillos, o colocar una jaula acetabular. Aquí tenemos un ejemplo de una radiografía de una paciente de 62 años que tuvo una artroplastia total de cadera bilateral hace 13 años. Vemos cómo está afectada su cadera, ambas caderas, en la cual en una, a los 31 meses después de la revisión de la derecha, y a los 51 meses de su izquierda, ambas se colocó una copa oblonga o bilobulada que se mantiene aún estable. En caso de los anillos de reforzamiento, estos dos artículos me parecieron muy importantes. Uno, con aloinjerto de esponjosa, la utilización de este anillo de Burge-Schneider, en la cual se hacía principalmente en reconstrucciones en defectos tipo 3 y tipo 4. Pero también estas se pueden utilizar cementadas cuando se utilizan en pacientes muy mayores. Es una opción quirúrgica en ellos, incluso definitiva. ¿Por qué? Porque en jóvenes este anillo de Burge-Schneider permite que haya un mejor contacto óseo y una mejor formación de hueso para permitir a futuro colocar otro tipo de implante acetabular, pero en personas mayores puede ser ya un tratamiento definitivo. Eso básicamente en un anillo de reforzamiento. Acá vemos el método de Peters que hablaba este artículo de aquí en los pacientes mayores, en la cual daban líneas. Doctor Cedeño, ¿podríamos Sí. cortar ahí un ratito, por favor? Por favor. Gracias. Doctor Novillo, si bien hemos visto para las clasificaciones de los defectos tanto acetabulares como del fémur, eso ayuda a nosotros a tener, se podría decir, una visión mejor sobre lo que vamos a hacer. Si ya tenemos una clasificación y esa clasificación es válida y yo digo, a ver, según esta clasificación es, yo que sé, grado 4 de la AUS, en un defecto del cótiro, un defecto acetabular. ¿Solamente voy a utilizar lo que se utiliza para ese defecto o igual tengo que pedir todo lo que se pueda? Las clasificaciones son muy importantes, tanto el de la academia como el de Paprosky. A mí me gusta mucho más el de Paprosky, porque el de Paprosky nos da la orientación quirúrgica y también el pronóstico. Y a mi modo de ver, yo la comprendo más la clasificación de Paprosky. Hay que acordarse que todas estas clasificaciones son guías, no es que hay que seguir a rajatabla la clasificación. Las clasificaciones nos sirven como guía y por supuesto tener una guía es muy importante. Uno va pensando en lo que puede hacer según nos indica la guía, pero uno tiene que ir preparado con todo. Porque la clasificación dice una cosa y nos da la guía más o menos para hacer, y uno se encuentra siempre con novedades en la cirugía. Entonces, lo ideal es ir pensando en que uno puede hacer lo que nos indica la clasificación, pero siempre tiene que pensar en que hay que llevar todo, porque por ahí la clasificación puede ser que en el momento de la cirugía no nos sirva lo que habíamos pensado. Con respecto a la caja de Burge-Schneider, es una caja que se la utiliza desde hace muchos años. No me gusta mucho utilizar las cajas, pero a veces hay que utilizarlas. Cuando las utilizo, las pocas veces que utilizo la Burge-Schneider, que me parece que ayuda mucho. Siempre prefiero, o la mayor parte de veces prefiero utilizar no cementadas, pero como bien dijo el doctor, a veces toca utilizar también cemento. Y con las cajas como el Burge-Schneider se puede utilizar el cemento, sobre todo en los pacientes que no tienen mucha actividad, y es un elemento que nos sirve mucho. Pero en general, en términos generales, yo prefiero utilizar, cuando hago la reconstrucción del cotilo,
prefiero utilizar, el aporte biológico es muy importante. Prefiero utilizar algo injerto morcerizado y tratar de utilizar prótesis no cementadas. No siempre es posible y justamente ahí están estos recursos que hay que tener a mano para tratar de sacar con mayor éxito la cirugía que nos hemos propuesto hacer. En el caso de la artroplastia de revisión, ¿qué componente es el que primero usted le coloca? Yo comienzo siempre a hacer cotilo. Yo siempre comienzo a hacer el cotilo, lo preparo y todo, pero siempre comienzo por la parte acetabular. ¿Ha tenido en algún paciente en que ha tenido que recolocar tal vez el primer componente que ya lo puso, ya lo fijó? Sí, me ha ocurrido, no sé, no una ni dos, por ahí unas pocas sí ha ocurrido porque uno hace el componente acetabular, cuando pasa al femoral las cosas no andan tan bien y hay que darle una mejor ubicación al cotilo. Así que hasta por eso me gusta no utilizar cemento. Porque si uno utiliza cemento, quiere acomodar, ya no puede, póngase a destruir todo lo que puso. Entonces, cuando uno pone cemento, tiene que estar seguro de que la adaptación de la prótesis femoral no va a fallar. En el caso de la artroplastia primaria, se podría decir que tolera bastante bien las fallas técnicas que podemos tener. ¿Qué pasa con la artroplastia de revisión? ¿Tolera también fallas o ya no tolera? Porque vamos a tener algunos defectos, vamos a tener incluso posiblemente debilidad muscular, todas esas cosas. Como bien se había dicho antes, las prótesis de revisión hay que hacerlas, pero no nos garantizan un resultado óptimo. Y al no garantizarnos un resultado óptimo, uno tiene que ser mucho más perfeccionista, no se toleran mucho las equivocaciones porque si no es un desastre al colocar una prótesis de revisión. Pero hay que advertir al paciente, porque todos somos humanos, hay que advertir al paciente que lo que estamos haciendo es tratar de salvar una cadera que está sumergida al fracaso, que no hay otra alternativa que tratar de salvar esa cadera, pero el resultado hay que avisar al paciente que no siempre vamos a obtener el resultado que queremos. Así que la prótesis de revisión, si bien es cierto, eso es lo que hay que hacer, hay que hacerlo de la mejor manera posible porque tolera menos que la prótesis primaria, porque sabemos si no somos tan perfectos, deberíamos ser perfectos, como bien dijeron anteriormente. Cuando uno coloca una prótesis primaria, tiene que pensar que esa prótesis va a ser la definitiva y la que va a durar para siempre. A veces menospreciamos un poco porque se tolera más. Yo creo que ahora se hacen más prótesis primarias, pero no se toman los recaudos que se tomaban antes. Como no había prótesis de revisión, antes acuérdese usted, los anclajes cuando colocaba una prótesis, unos de cemento, los anclajes eran fundamentales, el anclaje ilíaco, el anclaje hacia el pubis, el anclaje hacia el isquio, eran cosas fundamentales. Uno labraba bien, aparte de los anclajes, los puntos donde se fijaba la prótesis cuando se fijaban las prótesis. Igual se trabajaba mejor cuando no se utilizaban, cuando se dejó de utilizar las prótesis cementadas. Entonces, como ahora dicen, bueno, si la cosa no me fue muy bien, podemos hacer una revisión, pero la revisión no es más que una operación de sabotaje ante un fracaso biológico o un fracaso primario. Por favor, apaguen los micrófonos, muchas gracias. Los
No, disculpe, doctor Novillo. No, por favor. Así que eso es de la operación de revisión, la cirugía de revisión es una operación de salvataje a una prótesis primaria. Así que hay que ser lo más perfeccionistas dentro de las posibilidades que estas cirugías nos dan. Muchas gracias, doctor Novillo. Continuemos, doctor Cedeño. Listo, Doc. Dentro ya del empaquetamiento óseo tenemos la técnica que fue popularizada en 1994 por Shereus y sus colaboradores. Puso la popularizó acá en Argentina y Lin la popularizó más en Inglaterra, en la cual determinaba en efectos no contenidos acetabulares una impactación de hueso de aloinjerto y con un reforzamiento con un anillo. Incluso este era un componente cementado en el polietileno. Este artículo fue del 2017, determinaron que existe un éxito del 73% en 20 años y del 52% en 25 años. Esta impactación del injerto acetabular es una técnica de revisión que ha sido infrautilizada. Esta restaura el stock óseo y mejora la biomecánica para defectos acetabulares que no son contenidos, como dicen en el artículo, bajo costo con relación a otros componentes, porque acá se utiliza, como vemos en el gráfico, primero retiramos todo el componente acetabular fallido, por cualquiera sea de su causa, vemos y clasificamos el defecto. Una vez que colocamos, que vemos eso, colocamos una malla de titanio que la fijamos con tornillos 3-5 bicorticales, y luego hacemos una impactación con hueso homogenizaado. ¿Cómo hacemos eso? Por lo general entramos a la cirugía con unas 3 cabezas femorales de aloinjerto, mínimo 3 cabezas, y luego con una gubia comenzamos a comer y formamos huesos o chips de huesos que sean, hay artículos que defienden entre 8 a 12 milímetros, pero en teoría una media de 1 centímetro cuadrado, y que lo colocamos. Una vez que colocamos en esta zona vamos a hacer impactación con estos impactores, valga la redundancia, que van a ser pequeños y poco a poco van a ser un poco más grande hasta formar un hueso al menos de una capa de 5 milímetros. Una vez que colocamos eso, podemos poner el componente acetabular fijado con un cemento. Esa es la técnica original. Y es una técnica que puede ser útil para revisiones futuras, porque lo que nos va a ayudar acá es a preservar el stock óseo, es que lo más importante dentro de los defectos, y dar una mejor cobertura para una posible revisión. Aquí, por ejemplo, vemos una imagen, aquí se ve más gráfica la malla de titanio y fijado con tornillos bicorticales. Vemos cómo estuvo el defecto previamente, con una osteosíntesis fallida y con un defecto de la copa y una migración y luxación del mismo. Aquí el método de Sunderland y Callahan es un método que determina básicamente lo que todos sabemos, ver cómo está el componente acetabular dado por la línea bisquiática o la línea bilagrimal, se puede sacar de las dos maneras. Vemos la orientación, vemos la línea de Kohler, vemos la línea de Voss para ver si es un efecto Voss positivo, es decir, un brazo de palanca más largo, un brazo de palanca más corto, un Voss negativo, y vemos el hundimiento del vástago. Aquí, según las partículas de injerto, como le dije, bueno, son 7 a 10 milímetros según Dunlop. En teoría, un centímetro cuadrado es lo necesario para colocar este paquetamiento óseo. El problema principal de esto es cuando hacemos un injerto o una superficie muy, muy amplia, más de centímetros, podemos hacer que el centro de rotación o el óseo o el voladizo sea muy lateralizado y puede producir esto, una luxación del componente acetabular, que a pesar de que fue cementado, se luxó. Esto se da en teoría cuando son 17 milímetros más del contralateral, es decir, medimos la línea de Kohler al punto del centro de rotación, y si hay una diferencia más de 17 milímetros, tiene un fallo casi del 96%. Otras opciones quirúrgicas, otras opciones de recambio acetabulares son copas con aumentación. Estas tienen aumentación con una superficie de tantalio que va a ser poroso,
Este tiene un 96% de éxito en 5 años, se utiliza principalmente en defectos acetabulares tipo 3A con aflojamiento aséptico, con bajas tasas de aflojamiento aséptico que no sube por encima del 3%. Hay beneficios entre una aumentación del tantalio poroso versus alingerto estructural. ¿Por qué? Porque en el tantalio poroso principalmente hay una incapacidad de reabsorberse. El alingerto tiene más la capacidad de su reabsorción porque al ser alingerto solamente tiene una capacidad osteoconductiva y de formar un andamio para formar luego un puente óseo. Pero si no pasa esto, se reabsorbe el implante y ya no actúa. Y además el aloinjerto estructural solo se utiliza en pacientes jóvenes donde preveemos que van a existir múltiples cirugías de revisión. Y el último implante dentro de las opciones acetabulares, tenemos este implante triflange, que son implantes personalizados cuando se hace una impresión de la pelvis en 3D para determinar principalmente en efectos acetabulares graves en este artículo, determinada la supervivencia de este implante, en la cual se hicieron 579 artroplastias de revisión con una supervivencia del 82.7% en 5 años. Tuvo una tasa global de complicaciones de un 29%, las que mayor presentaron fue la dislocación, seguido de infección, lesiones nerviosas y por último aflojamientos asépticos. Es una opción de tratamiento eficaz para estos defectos graves tipo 4 o tipo 5, donde ya hay una discontinuidad pélvica, y aquí los pacientes mejoraron su estado de salud de malo, de un score de Harris de 37 a un score regular con 76 puntos. Y esta opción también es muy novedosa, es un artículo del 2019, en la cual es el Cook Cage, es decir, que es una jaula caja, que permite reconstruir toda la superficie, casi que es una prótesis acetabular, en donde tenemos tanto fijación en el isquion como fijación en el isquion, y este tiene una supervivencia a 7 años de 87%. Todos los pacientes que se hicieron tuvieron pérdidas masivas óseas con una discontinuidad pélvica y ningún caso requirió una nueva revisión y solo uno mostró una migración mayor de 5 milímetros en 4 años. Dentro ya de los defectos óseos en el fémur, la clasificación inicial la hizo Sokov, en la cual en el grado 1 solamente había un defecto a nivel del cálcar, en el grado 2 había un defecto en la pared cortical lateral, y el tipo C en la cortical medial, y la tipo D se determinaba como desaparecido, es decir, que prácticamente corticales no existía. Luego la AOS de Antonio, como le dije anteriormente, en 1996, dio su clasificación también de los defectos femorales en defectos cementarios, en defectos cavitarios, el tipo 3 en defectos combinados, ya con un mal alineamiento, con una estenosis femoral o ya con una discontinuidad femoral, como vemos en la gráfica. Y los más utilizados es la clasificación de Paprocki, en la cual la tipo 1, con defectos mínimos, que parece como que fuese una artroplastia primaria, o sea, una vez que hagamos el fresado con las raspas, pareciera que quedara así, es un tipo 1. La tipo 2 es un daño metafisiario con mínimo daño diafisiario. La tipo 3 se subdivide en A o B dependiendo de la porción de anclaje distal que nos quede desde o con relacionalismo. Si nos queda 4 centímetros o más de 4 centímetros de anclaje distal, es una tipo A. Y si nos queda menos de 4 centímetros de anclaje distal hasta el istmo, es una tipo B. Y las tipo 4 básicamente es un daño extenso, metafisiario, diafisiario, con un canal muy ensanchado, que las opciones quirúrgicas serían estas: hacer una prótesis tumoral o megaprótesis. Dentro de la elección del implante, estará condicionada básicamente por la cantidad y la calidad de hueso en que nos encontremos durante la revisión. El objetivo principal es preservar el mayor hueso posible, sabiendo que ya de por sí el hueso es de mala calidad, la fijación debe ser estable, ya sea con un encerrojado si no es posible, la fijación proximal o diafisiaria, restaurar la función y la biomecánica de la cadera, la estabilidad y la longitud del miembro. Este artículo es el manejo de las pérdidas óseas proximales femorales en artroplastia de revisión. Lo resumí en esta gráfica o en esta plaqueta,
en la cual las tipo 1 pueden utilizarse ya sea vástagos cementados o no cementados con apoyo metafisiarios. En la tipo 2 debe tener un anclaje principalmente metafisiario, no cementadas cuando son apoyos diafisiarios con una porosidad completa, o modulares con un apoyo diafisiario. En la opción de las 3A tenemos que pueden ser no cementadas con un apoyo diafisiario, igualmente como el anterior, con una porosidad completa, o modulares con apoyo diafisiario. Pero el desafío está principalmente en paproscri tipo 3, es decir, que un anclaje menos de 4 centímetros, o un tipo 4 donde ya no tenemos anclaje prácticamente. Aquí ya son vástagos cementados o vástagos que requieren al injerto y que tienen una sobrevida de 69% de 10 años, o las megaprótesis o prótesis tumorales. Entonces, hablando un poco solamente de dos tipos de vástagos, tenemos los monobloques y los modulares. Los monobloques fueron o siguen siendo el gol estándar en las lesiones Paprosky 1, 2, 3A, hasta las 3B. Incluso 3B casi ya no es muy utilizada porque no le podemos dar mucho anclaje en la parte metafisiaria, pero lo ideal de esto es que son vástagos muy largos, son vástagos curvos que nos van a mantener la forma del fémur. En los vástagos modulares, estos van a reproducir mejor la anatomía en su parte proximal. En caso de dificultad de monobloque, que es una buena opción, su modularidad metafisio-diafisiario es ideal. Como vemos acá en el gráfico, le podemos dar una anteversión del cuello, darle un mejor offset, darle un mejor brazo de palanca en caso de que sea necesario, y un mejor manejo en tensión de las partes blandas. Como le dije, en la parte metafisiaria podemos hacer esto, corregir la anteversión, corregir la longitud de la pierna y el llenado óptimo proximal. Estos son los nuevos vástagos o nuevos diseños proximales metafisiarios que hicimos, que es el cuerpo del spout, que viene a ser como una canaleta para darle un anclaje proximal. Como vemos, todos son porosos desde su parte proximal a su parte distal. Este es un cuerpo cálcar en la cual, si es que tenemos cálcar, pues este se fija ahí para evitar el hundimiento, y estos son tipo cónicos para aumentar y mantener la geometría. Acá vemos cómo podemos darle la modularidad del metáfiso deficiario y corregir la anteversión, cómo podemos aumentar la longitud de la pierna y cómo podemos darle un offset. Dentro de este artículo determinaba básicamente la biomecánica comparando los dos tipos de implantes, tanto los modulares como acá y los monobloques, la cual se utilizaron sensores en un número de 8 para ver las zonas de mayor tensión, así como las del fémur ya conocemos, las zonas de compresión en la cortical medial y las zonas de tensión en la cortical externa, que básicamente se va hacia el tallo. Y se determinaron que hay las diferentes dimensiones van a dar un mejor soporte más proximal, y su parte cónica distal le va a dar un mejor anclaje en su cortical medial. Básicamente, y en conclusión, determinaron que los vástagos modulares son de 3 a 4.5 veces más rígidas que los monobloques, tienen una mayor absorción de fuerzas que las modulares, hay una susceptibilidad mayor a tasas de fractura y la remodelación es superior en el monobloque. En este artículo básicamente determina que no solo la modularidad del vástago va a evitar la luxación, depende de muchos factores, no solamente esto, la cual la luxación disminuyó con estos vástagos modulares del 9.1 al 6.8. La modularidad facilita la elección de la versión femoral, como vimos, la longitud, el desplazamiento, el offset, y independientemente si es que tenemos una fijación distal o de la fijación distal que le podamos dar o con un encerrojado. En los tallos modulares de por sí no parece ser eficaz para reducir el riesgo de luxación. Todo esto es un complemento para evitar las luxaciones, dando la técnica quirúrgica de lo que ya se habló inicialmente. Otro estudio que determina tanto el vástago modular tipo cilíndrico o tipo cónico, en la cual se hicieron 105 revisiones femorales por lesiones o defectos Paprosky tipo 3B y 4 en 5 años,
en la cual había una falla de la osteointegración que se presentaba en 1.6 cuando eran tallos cónicos y se presentaba en 15.9% en tallos cilíndricos. En las tasas de revisión fue a favor del tallo cónico, como vemos, porque tiene menos falla de osteointegración, que fue solamente el 4% versus 22% que se presentó en tallos cilíndricos. Los tallos cónicos modulares se asocian con tasas más bajas de insuficiencia del tallo y con un mejor crecimiento óseo. Eso es todo, doctores. Muchas gracias, doctor Cedeño. Doctor Novillo, ¿qué recomendaciones nos puede dar para llegar a un éxito en una cirugía de revisión? ¿O qué hay que hacer para tener, para disminuir las posibles complicaciones que pueden darse tanto en la parte quirúrgica como en la recuperación del paciente operado? Bueno, como recomendaciones generales yo le diría que son algunas. En primer lugar, que las revisiones lo haga un cirujano ortopédico que tenga experiencia en este tipo de cirugías. También hay que ver los datos del paciente. Por ejemplo, hay que saber cuándo es el momento más conveniente, cuál es el momento más práctico, cuál es el mejor momento para operar al paciente. También hay que hacer una planificación preoperatoria exhaustiva, hacer todos los análisis de sangre que hay que hacer para descartar sobre todo un proceso infeccioso. Hay que hacer todos los estudios radiográficos pertinentes. Como yo les decía, nosotros por norma tenemos que hacer estudios radiográficos, estudios tomográficos. Se le apagó el micrófono, doctor. Está apagado su micrófono. Ya que en todos los pacientes que vamos a hacer revisión, tenemos que ir con todos los exámenes pertinentes para la cirugía, tanto de laboratorio cuanto los exámenes de imagen, como son radiografías, tomografía, hacer las mediciones respectivas, la planigrafía para el paciente y también ir a la cirugía con todos los materiales indispensables, tanto para la extracción de la prótesis cuanto para la colocación de la nueva prótesis. Ir con todos los elementos que podamos a mano y con eso vamos a tratar de minimizar cualquier contratiempo que tengamos y poder llegar a un buen fin en el momento de la cirugía. Yo debo felicitar al doctor que hizo la presentación de las prótesis de revisión. Hizo una revisión completa con las clasificaciones que se utilizan al momento y con las alternativas de tratamiento actualizadas, sobre todo en esto de las prótesis completas acetabulares, las personalizadas. Yo no las he utilizado, pero los papers que he leído nos hablan de que es una buena alternativa cuando tenemos defectos masivos del cotilo. Prácticamente es una prótesis acetabular con puntos de fijación estándares y que se hacen personalizados con la tecnología 3D y sé que están dando buenos resultados en casos masivos de pérdida ósea en el acetábulo. Así que yo pienso que fue una linda presentación que nos sirve a todos, a los chicos que se están formando, a los especialistas, que nos sirve a todos recordar todas esas clasificaciones que son muy útiles. Muchas gracias, doctor Novillo. Hay una pregunta del doctor Roger Gamarra.
Dice, buenas noches. Dentro de su experiencia, ¿qué componente de la prótesis primaria es el que se encuentra más propenso a fallo y llega a la revisión o de llegar a la revisión? Sin lugar a dudas, desde mi punto de vista, lo que más falla es el acetábulo. Generalmente el acetábulo es el que se afloja. Generalmente el acetábulo en los pares de fricción es el que más se desgasta por la osteólisis, y ese es el componente que más frecuentemente va a revisión. Por ahí hemos tenido, y todos los que hacemos prótesis de revisión hemos tenido, que muchas veces no se cambia el componente femoral cuando está fijo, se cambia solamente el componente acetabular, inclusive a veces solamente se puede cambiar el liner, o si no se cambia todo, pero más frecuentemente el elemento, la parte protésica que más lleva a revisión es el componente acetabular. Muchas gracias, doctor. Una última pregunta. Para quienes hacemos artroplastias primarias, ¿qué debemos tener en cuenta? Porque lo que uno se quiere es que esa prótesis ojalá sea la última. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para que esa prótesis no llegue a un recambio temprano o no llegue a una revisión temprana? ¿Qué recomendaciones podría darnos a los que hacemos prótesis primarias? Mire, doctor Guerrero, hacer primero una muy buena planificación. Siempre hay que hacer, hay que planificar la cirugía en las radiografías, hacer todas las medidas que se tienen que hacer e ir a la cirugía con toda esta parte de imagen. En segundo lugar, saber con qué clase de paciente nos enfrentamos, si es un paciente delgado, si es un paciente obeso, si no tiene trastornos neurológicos. Como bien presentó el doctor, hay factores relacionados con el paciente, como es el género. En realidad, el género sí influye. Por ejemplo, las mujeres son más propensas a tener inestabilidad de cadera. Si se trata de un paciente anciano, de los hábitos corporales, cómo está la función cognitiva, si es que se trata de un paciente alcohólico, todo eso hay que ver. Aparte de eso, ya en el momento de la cirugía, utilizar el abordaje con la que uno está más familiarizado. Saber las tasas de incidencia de luxación según los abordajes. Yo soy fiel defensor del abordaje posterolateral. Por ahí hay estudios que daban ahora ya, anteriormente, ahora ya no, que daban al abordaje posterolateral una mayor tasa de luxación, pero hay muchos trabajos. Uno de los más importantes es de Pechili y colaboradores, en el que el abordaje posterolateral, haciendo la reinserción de la cápsula, yo la hago ahora, la reinserción de la cápsula y la reinserción de los rotadores externos, la incidencia de luxación es similar al de los otros abordajes. Utilizar una técnica depurada, colocar los elementos protésicos en la posición que deben ser colocadas. El gol estándar, según la Universidad de Barcelona, que se hicieron muchos trabajos, la posición óptima del cotilo es en una abducción de 45 grados, pudiendo variar entre 35 y hasta 50 grados, pero la posición máxima, la posición óptima es la de 45 grados y una anteversión que va de 15 a 20 grados. También hay que estar atentos en la anteversión combinada, que es la anteversión tanto del cotilo como de la prótesis del vástago femoral. Darle mucha importancia al sistema abductor. El complejo abductor, yo les diría que es el principal estabilizador de la cadera. Entonces hay que ver que el aparato abductor esté funcionando bien, fijarse bien en el offset
el offset del componente femoral. Para recordarles, el offset es la distancia que hay del centro del canal hacia el centro de la cabeza. Entonces hay que estar atentos en el offset. Utilizar los mejores componentes protésicos. Por ejemplo, en la prótesis de Chanley, el componente femoral en el +2, el offset que trae esa prótesis es de 35 milímetros. Un offset más reducido que el offset actual que tienen casi todas las prótesis es 40 milímetros. Entonces, eso hace que tenga más tendencia a la luxación. Entonces, el offset del componente femoral es muy importante. La colocación de los componentes en la orientación que se tiene que colocar. Las medidas de rehabilitación del paciente, indicarle al paciente todo lo que hay que decirle, que no puede flexionar la cadera al principio más allá de 90 grados. Esto es muy importante y una lección para todos. El médico que operó tiene que dar el alta al paciente, porque a veces ocurre que estamos muy ocupados y le decimos al médico residente, dale el alta y listo, y no es así. El cirujano que operó tiene que ir a dar el alta al paciente para hacer todas las recomendaciones y todos los cuidados que tiene que tomar, que tiene que tener ese paciente para que la cirugía tenga un éxito. Así que esa es la recomendación que podía darles a todos los médicos y a todos los especialistas que están aquí presentes. Y una cosita más, Muchas gracias, doctor. Felicitarle una vez más. Muchas gracias, doctor. Sí quisiera felicitarle una vez más por esto que están haciendo. Esto es justamente lo que tenemos que hacer siempre para estar al día con los conocimientos, para estar al día con las novedades y para ir aprendiendo cada día más. Siempre hay que aprender, siempre algo se aprende. Así que gracias por la invitación y felicitarlo nuevamente al expositor que lo hizo muy bien. Listo, doctor Novillo, le agradecemos Muchas mucho gracias, doctor. por la participación. La verdad, como usted ha mencionado, la exposición bastante buena, nuevamente recalcando a los médicos residentes que el objetivo del journal, la parte del conocimiento que nos brindan nuestros médicos invitados con su conocimiento y su experiencia, es saber manejar y presentar un journal. Me pareció bastante muy bien, Eduardo, aparte de la teoría que uno tiene que saber. Siempre les recalco la presencia de artículos actuales, artículos de revistas reconocidas mundialmente, para saber que la teoría que tú estás explicándonos es lo que se está aplicando a nivel mundial, es lo que se está aplicando aquí y es lo que nuestros invitados aplican. Los doctores de experiencia que tenemos en el país son los que aplican también este tipo de implantes, en lo que, en este caso, lo que estuviste hablando. Nuevamente, felicidades y que sigamos así. Esto de los journals, doctor Novillo, lo hemos hecho durante toda la pandemia por Zoom, lo hemos hecho, antes lo hacíamos de manera presencial en el hospital, y ahora lo hacemos por Zoom con invitados prestigiosos del país. Doctor Guerrero, le agradecemos mucho su moderación, excelente, de verdad, hemos aprendido bastante. Un poquito larga, como todos vimos, porque hablar de artroplastia primaria es largo, y que se diga hablar de revisión. Así que, pero han sido unas perlas bastante importantes que nos han brindado para los médicos que estamos haciendo prótesis y los médicos que van a empezar a hacer prótesis. De mi parte, quiero agradecerles a todos y quiero invitarles para la próxima semana al journal que vamos a hacer sobre displasia del desarrollo de la cadera. Tenemos como médico invitado al doctor César Robalino, médico tratante del Hospital Baco Ortiz. Va a estar de moderador el doctor Alex Valenzuela, que es nuestro médico especialista en el Hospital Enrique Garcés. Y como médico expositor, el doctor Yuri Peralvo, médico de segundo año de la Universidad Católica. Así que con esto creo que vamos a finalizar nuestro journal. Doctor Novillo, nuevamente muchas gracias. Si desea decir algunas otras palabras para finalizar, le agradeceríamos. Angelito, nuevamente gracias. Y a todos los presentes, muchas gracias.
porque por la presencia de ustedes este journal se hace muy importante. Doctores, solamente para despedirme, por favor aprovechen ese hospital. Es un hospital lindo en el que se puede hacer todo. Se puede hacer todo, doctores. Todo depende del empuje, de la garra que le metan, pero se puede hacer todo. Así que felicitaciones nuevamente. Doctores, una buena noche. Muchas gracias, doctor Novillo. Muchas gracias, compañeros. Un gusto saludar a todos. Que pasen bien. Muchas gracias nuevamente a todas las personas que han estado presentes en esta presentación. Buenas noches. Descansen.